Hay una línea muy fina, casi invisible, que separa la profundidad real de una plantilla de la simple ilusión de seguridad. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en la oficina principal de los New York Yankees se asienta justo sobre ese delicado borde. Porque mientras el aficionado medio mira el nombre de Cody Bellinger en la alineación y siente un alivio instantáneo por la potencia ofensiva añadida, la gerencia de Brian Cashman está enfocando su mirada en una realidad mucho más incómoda y mucho más fría. La rotación. No la que se ve en papel o en las proyecciones de marzo, sino la que debe funcionar en el mundo real de las grandes ligas, un lugar donde las lesiones no respetan las planificaciones y donde los brazos jóvenes no piden permiso antes de sentir el peso de una temporada completa de 162 juegos. Y es precisamente aquí donde entra en juego un nombre que, hasta hace poco, casi nadie consideraba seriamente en el óvalo de la ciudad: Kris Bubic. Un lanzador zurdo, All-Star, que viene de una temporada que se mantuvo sorprendentemente lejos de los grandes focos mediáticos, pero cuyos números podrían alterar por completo la conversación sobre la verdadera capacidad de los Yankees para mantener el ritmo competitivo hasta octubre del 2026. La pregunta que resuena en los despachos no es si él encaja en el esquema, sino cuál es el precio silencioso que los Yankees están dispuestos a pagar por esa apuesta por la estabilidad. Porque cuando se empieza a tirar de ese hilo, uno se da cuenta de que no se trata solo de un lanzador. Se trata de identidad, de tiempo, y quizás lo más doloroso, de quién se queda de pie cuando el polvo del mercado se asienta. Los Yankees entraron en esta temporada baja con una misión clarísima: corregir las fallas estructurales del equipo, especialmente la necesidad de un jardinero bateador zurdo consistente, sin hipotecar el futuro a largo plazo. La firma de Cody Bellinger sirvió a ese propósito con precisión quirúrgica. Equilibró el outfield, añadió una versatilidad defensiva invaluable y cerró una brecha ofensiva que venían arrastrando peligrosamente. Poco después, llegó el traspaso por Ryan Weathers, una jugada que pasó casi desapercibida para quienes solo siguen los titulares rimbombantes, pero que internamente tiene un peso enorme. Porque Weathers no es solo un brazo de relleno, es una respuesta temprana a un problema que los Yankees ya saben que enfrentarán: la inminente gestión de carga de trabajo, sumada a la realidad de que varios abridores clave, que deberían ser pilares, están programados para comenzar el año con restricciones o incluso en la lista de lesionados. Esto no es pesimismo, es una planificación basada en la cruda realidad médica que rodea a cualquier equipo de élite. Y luego viene la parte incómoda. Will Warren, Cam Schlittler, dos brazos jóvenes con potencial incuestionable, pero que siguen sin probarse en el crisol de una rotación que carga sobre sus hombros el peso de expectativas de campeonato mundial. Aquí, el problema no es la calidad de su material, sino la carga de trabajo, la rutina implacable, y el tener que enfrentar alineaciones experimentadas cada 5 días, sin margen para el error ni tiempo para respirar. Por eso, la refirma de un veterano como Paul Blackburn, aunque modesta, importa más de lo que parece. No resuelve el déficit de talento, pero demuestra que los Yankees están desesperados por apilar opciones antes de que el calendario comience a pasar la factura de la exigencia física. Aún así, mirando fríamente el panorama completo, la rotación, tras Gerrit Cole, sigue pareciendo peligrosamente frágil, y es exactamente aquí donde la predicción del traspaso cobra una fuerza inusitada. Un artículo reciente de Fansided, citando análisis internos del mercado, enumera a los Yankees como el destino más probable para Kris Bubic, actualmente en los Kansas City Royals. Y merece la pena detenerse aquí porque no estamos hablando de un simple rumor suelto en redes sociales, sino de una proyección fundamentada en la necesidad de ambas partes. Kansas City necesita despiadadamente bates sólidos y control contractual,
Y los Yankees, tras el movimiento de Bellinger, tienen un excedente incómodo en los jardines. La llegada de Cody lo cambia todo. Antes, Jason Domínguez y Spencer Jones tenían caminos claros y definidos hacia el roster principal. Hoy, esos caminos están llenos de obstáculos y de tráfico. Y lo que a nadie le gusta admitir en los negocios es que la profundidad, cuando está mal distribuida, se convierte instantáneamente en moneda de cambio forzosa. La lógica presentada por varios analistas es muy directa. A los Yankees les encantaría conservar al menos a uno de estos jóvenes superestrellas, quizás incluso a ambos, pero la realidad del mercado casi siempre obliga a tomar decisiones difíciles. Domínguez o Spencer Jones se vuelven prescindibles, no por falta de talento o por fracaso en el desarrollo, sino por un exceso de opciones de alto calibre en el mismo espacio posicional. Y Kansas City ve esa oportunidad con total claridad. Bubic, por otro lado, es un nombre que exige mucho más respeto del que generalmente recibe en los medios nacionales. Aunque se perdió parte del 2024 por una lesión menor, su temporada del 2025, donde lanzó sin restricciones y finalmente demostró consistencia, le valió su primera selección al All-Star. Eso por sí solo es un imán de atención, pero los números lo explican mejor. En 20 aperturas, lanzó 116.1 entradas, con una impresionante efectividad de 2.55, ponchando a 116 bateadores. Esto no fue un simple momento de inspiración. Fue su primera temporada completa de consolidación como abridor, demostrando que finalmente había encontrado el timing y el ajuste necesario para dominar en la liga. En otras palabras, no estamos hablando de un brazo de relleno. Estamos hablando de alguien que ha encontrado la consistencia y que representa exactamente lo que los Yankees buscan ahora: estabilidad. Alguien que simplemente tome la pelota, salga al montículo y entregue 6 entradas competitivas sin dramas innecesarios. Y eso, en un roster presionado por la obligación de ganar en octubre, vale oro puro. Charron, lo que ya añade una capa táctica importante en una división este de la Liga Americana llena de peligrosos bateadores diestros. No se apoya únicamente en la velocidad bruta, sino que trabaja bien con el comando, la secuencia de lanzamientos y la lectura de las alineaciones contrarias. Ese tipo de perfil, basado en la inteligencia de picheo, tiende a manejar mejor la presión de los ambientes más exigentes. Pero, como hemos dicho, nada de esto es gratis. La conversación inevitablemente regresa al doloroso intercambio. Jason Domínguez y Spencer Jones. Domínguez es un hombre cargado de expectativa emocional. La afición se conecta con el carisma del marciano. Su potencial es estratosférico. Aaron Boone ha repetido que Domínguez tendrá mucho tiempo de juego en los jardines la próxima temporada. Sin embargo, existe una brecha gigantesca entre las palabras del manager y la realidad de la alineación, especialmente con Bellinger ocupando un espacio fijo y Giancarlo Stanton buscando la redención. Nadie sabe realmente si ese tiempo de juego se materializará de manera significativa para su desarrollo. Y ahí es donde entra Spencer Jones. Quizás menos pulido y listo para las mayores que Domínguez ahora mismo, y probablemente necesite más tiempo en ligas menores, pero su valor de mercado es altísimo, precisamente por esa razón. Represente control, proyección y un futuro lejano y brillante que aún no ha sido golpeado por el fracaso. Traspasar a cualquiera de los dos dolería profundamente a la base de aficionados, es cierto. Pero aferrarse a ambos ciegamente, cuando la rotación está pidiendo auxilio a gritos, podría costar aún más caro en términos de victorias cruciales. Y en este tipo de decisiones, los Yankees tienen un historial de ser despiadados y pragmáticos.
No suelen esperar a que el mercado se seque por completo. Actúan cuando sienten que la ventana de oportunidad se está cerrando, y ahora mismo, el mercado de traspasos para abridores confiables está menguando rápidamente. Los nombres disponibles se están volviendo exponencialmente más caros, o peor aún, menos confiables. Esperar demasiado significa aceptar lo que queda al final de la temporada muerta. Y eso, para un equipo con ambiciones reales de octubre, es una receta para el desastre que debe evitarse a toda costa. La pregunta real no es si Chris Bubik resuelve todos los problemas de la rotación. Él no lo hará. Pero sí cambia el suelo sobre el que están parados los Yankees. Le da espacio a la gerencia para proteger los brazos jóvenes como Warren y Schlittler, reduciendo la presión inmediata sobre el bullpen, y genera una flexibilidad táctica vital para cuando las lesiones, que son inevitables, se presenten a mitad de campaña. Si usted realmente cree que Will Warren y Cam Schlittler pueden cargar con la rotación durante meses sin altibajos dramáticos, sin fatiga o sin ajustes dolorosos, entonces quizás este traspaso no sea necesario. Pero si se mira la historia reciente de la MLB y se observa cómo las temporadas de campeonato se ganan con la profundidad del roster, no solo con los nombres bonitos escritos en el papel de marzo, entonces la ecuación cambia radicalmente. En medio de todo esto, existe el factor humano. Bloquear el camino de dos grandes prospectos también tiene un costo en su desarrollo. Tal vez, traspasar a uno de ellos ahora, en lugar de permitir que ambos se estanquen sin espacio en el equipo de Grandes Ligas, sea la decisión menos emocional y, paradójicamente, la más eficiente a largo plazo para toda la organización. Y aquí está la pregunta que verdaderamente importa. ¿Prefiere usted perder un talento en papel? ¿Un prospecto codiciado? ¿O prefiere perder partidos cruciales en abril y mayo, que terminarán costándole la clasificación en septiembre? Porque la temporada no empieza cuando los Yankees quieren, empieza cuando el calendario lo exige. Y las lesiones no esperan la conveniencia de la gerencia. Sharon. No se celebrará con fuegos artificiales ni grandes titulares, pero podría ser recordado como ese ajuste silencioso y pragmático que previno un colapso mucho mayor en la carrera por el banderín del 2026.